con menos espalda para responder a momentos complejos de la economía, por supuesto el problema se hace mucho más intenso. Según un informe de CAME, la actividad industrial en las pequeñas y medianas empresas cayó un 8,7% en agosto en relación al mismo mes del año anterior y lleva una caída acumulada a lo largo de este 2024 del 17%. Vamos a estar conversando de este tema con el presidente de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Fernando. Bueno, en primer lugar, ¿cómo sigue sobre todo el sector de las pymes industriales, considerando que el consumo no termina de levantar y que por supuesto hay pocas perspectivas para que la actividad pueda reactivarse en el corto plazo? ¿Qué está pasando con la pyme industrial? Bueno, el informe nuestro del mes de agosto marcó un 8,7, como tal cual lo dice la placa. Si tomamos el mes anterior, es como que el descenso ha disminuido un poco. También si miramos el intermensual, da un positivo de tres puntos, lo que es con respecto a julio mismo, ¿no? Tomado al mes de julio. Y eso de alguna manera se va dando, nosotros creemos, o por lo menos es un poco el pensamiento nuestro de mirando los números que se van generando desde CAME, que hay como un piso de la actividad y esperemos que de aquí en más tenga una perspectiva totalmente distinta. Sabemos que el consumo sigue contraído, pero también es cierto que todo lo que nos generamos de stock el año pasado, al pasar los meses de este año, se fue gastando, por supuesto, Claro. y de comprar solamente falta los primeros meses del año, ahora comenzamos a comprar los industriales un poco más de productos e insumos con relación a lo que se va vendiendo, ¿no? Ujú. Bien, el año pasado se hablaba mucho de sobreestoqueo, ¿no? Se hablaba mucho de que, sobre todo teniendo acceso a dólares baratos, los que necesitaban comprar productos o insumos importados, habían generado un stock que le permitió sobrevivir estos primeros meses del año, sobre todo en la parte más dura del ajuste. Ahora, ese stock se consumió, digamos, me imagino que en muchos sectores ya no existe. Sí, se fue consumiendo y ahora se Ujú. comienza de otra manera también la parte de ventas, nuestro mismo cliente comienzan a comprar también y eso de algún punto es un buen inicio, indicio. Nosotros creemos que puede Ujú. llegar a ser un buen indicio de aquí en más. Más allá de las circunstancias macroeconómicas que son bastante difíciles, sabemos que gran parte de la industria está con muchos problemas justamente por la falta de consumo, ¿no? Por la Ujú. contracción fuerte que hay en el consumo, correlativamente producimos menos, tenemos menos ventas, pero también se va viendo un piso aleatoriamente, si usted ve el detalle de todos los rubros, de alguna manera se van produciendo algún piso también en ciertos sectores, ¿no? Ujú. Bien, pero de todas formas, ¿qué expectativa tienen para el consumo? Pues, ¿creen que de acá a fin de año pueda levantar un poco o todavía falta? A medida que se vaya fortaleciendo principalmente los créditos del consumo, nosotros Ujú. pensamos de que eso se va a ir fortaleciendo. Según los sectores que vamos consultando a medida que van pasando estos meses, por ejemplo, la parte de lo que es electro, lo que es un poco la línea blanca, Ujú. el consumo se ha activado bastante con relación a los meses anteriores y la perspectiva de estas empresas es distinta a lo que pasaba en marzo-abril y eso también va a dar a que la industria se movilice un poco más también. Eso es un poco con relación a los números. Si bien en Argentina uno todavía lamentablemente no puede tener una predicción de 3 meses a mediano plazo, es un poco lo que van dando los números del mes a mes.
Ujú, está claro. ¿Cómo es hoy el vínculo de una entidad como la de ustedes, que reúne pymes del comercio, de la industria de todo el país? ¿Cómo es hoy el vínculo con el gobierno? Con un gobierno que dice, mire que nosotros no vamos a tener ninguna actividad para hacer arrancar a la economía. Lo único que podemos prometer es ordenar la macro, pero no esperen de nosotros ninguna otra cosa. ¿Cómo es el vínculo hoy de CAME con el gobierno? Bueno, tenemos mesas operativas con el sector que a nosotros nos interesa mucho, que es la Secretaría de Ujú, Producción, que está a cargo de Jorge Pasos y también eh, el secretario PYME, Marcos Ayerra, su equipo, ujú, Pablo Ladine. Tenemos trabajo en conjunto, de hecho, las que son las cuotas simples salió de esas reuniones allá que ujú. comenzamos Sí. en los primeros días de diciembre cuando asumieron, porque bueno, sabemos que la hora 12, ni bien ingresó el gobierno, anunció que lo suspendía. Nosotros trabajamos fuertemente en aquellos meses difíciles como pero un poco más, para que salieran, y salieron el cuota simple en 3 y 6, hoy con los intereses totalmente distintos, altos todavía, pero totalmente, si Ujú, comparamos en aquel momento del 93% de una tasa de referencia del 110, pero claro. nosotros logramos tener 93, hoy están en un 35, 40%, es totalmente distinta y eso sumado a que el crédito al consumo se está activando a través de los bancos privados también, hace a que, bueno, la situación es distinta. Esa mesa la seguimos trabajando, muchas de las desregulaciones que se van dando son Ujú, algo que CAME y muchas otras entidades lo vienen pidiendo hace mucho tiempo. Hay un cronograma bastante importante, somos bastante colaborativos, como siempre lo somos con los gobiernos. Lo nuestro es una entidad intermedia, justamente tal cual lo dice la palabra, intermediamos a todos los sectores que representamos y los gobiernos ujú. de turno para trabajar activamente. Es cierto que el gobierno de alguna manera no tiene un proyecto productivo PYME porque se lo ve abocado fuertemente a la macroeconomía, es lo que vemos nosotros. Por eso somos muy participativos en estas reuniones, para justamente fortalecer el consumo y tratar de trabajar también legislativamente o por lo menos para ir Ujú, sacando ciertas regulaciones que tenemos, que en muchos de los casos son, claro. no son tan caras, sino que son burocráticas y eso lo hace caro y lo hace totalmente impredecible a una pequeña y mediana empresa. El diálogo es continuo, por supuesto que como pasa con todos los gobiernos, no todo lo que pedimos tenemos. Trabajamos conjuntamente con otras entidades para tener una ley PYME, ahora que el RIGI está, antes que Ujú, se reglamenta el RIGI también estamos trabajando, tenemos nuestra opinión al respecto, en distintos motivos, ¿no? También con la parte de la ley laboral, ujú. somos muy colaborativos en ese sentido, dimos nuestra opinión, es pública nuestra posición con respecto a este tema también, y bueno, se va trabajando a nivel de Aun gestión cuando con el usted mismo equipo. dice que el gobierno no tiene un proyecto PYME, digamos, no tiene un proyecto de expansión o de fortalecimiento de las pymes, igual sí hay temas en los cuales trabajar, como el de la reforma laboral o el tema del financiamiento. Sí, es así. Ujú, Es muy difícil también de tener un proyecto PYME cuando la claro. macroeconomía no está estable, ¿no? Ujú, Sin una bien, macroeconomía estable es muy difícil crear claro. algún proyecto productivo porque automáticamente hay muchísimos ejemplos en nuestro Ujú. país, pero el último reciente podemos hablar de cuando se movió el dólar blue a 1500, automáticamente a nosotros nos representó lista de precios nueva. Y Bien, está nosotros claro. decimos, a ver, ¿Qué pasa sobre todo con el tema de las tarifas, que es otra queja habitual de tanto comerciantes como pequeños empresarios pymes? Allí con el gobierno hay alguna negociación, el gobierno dice vamos a actualizar y vamos a recortar los subsidios al 100%. ¿En ese plano hay alguna negociación con el gobierno o sencillamente el comerciante y el pequeño industrial sabe que tendrá que afrontar ese costo nuevo? hay charlas, hay reuniones, pero Ujú. no tenemos ningún proyecto de parte del gobierno con relación a poder tener tarifa subsidiada con respecto a la pequeña y mediana empresa. Nosotros estamos trabajando fuertemente, también con los gobiernos provinciales que tienen mucho que ver,
porque es fundamental que la pequeña y mediana empresa tengan algún tipo de asistencia, de lo contrario es muy difícil. Una Claro. contracción sumada a Ujú, actualización de tarifas es muy difícil, dos golpes muy fuertes. Nosotros sabemos, Fernando, de que no existe energía barata en el mundo. ujú, Ahora, también sabemos que nuestro país ha perdido oportunidades de poder ir actualizando paulatinamente eso, principalmente cuando teníamos una situación de consumo totalmente distinta a la que tenemos. ujú. Ahora, nos está pasando como nos pasó hace 8 años atrás, no, una actualización de tarifa brusca en un momento de contracción de tarifa. Claro. Me parece que el gobierno debe tener un poquito de cintura en ese sentido, de poder buscar la forma, principalmente a las pequeñas y medianas empresas, porque de lo contrario es muy difícil. No Ujú, tenemos ventas correlativamente a las condiciones de poder afrontar los costos mensuales que no son fijos, son totalmente variables, en otros tiempos eran fijos, para poder afrontar y se nos hace muy difícil, ¿no? ujú. Está claro, Alfredo, muchísimas gracias por este contacto. Un gusto siempre charlar con ustedes, un abrazo grande. ¿Eh? Un abrazo. Allí Alfredo González, presidente de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, mostrando un escenario más que complejo, una producción industrial